Bueno, cordial saludo. Nos encontramos en la sesión número 2 de la semana 7 de entrenamiento deportivo 2. El día de hoy vamos a finalizar de una manera los ciclos de entrenamiento que estamos observando. Vimos las generalidades del macro, las generalidades de los mesos, las generalidades de los micros, y el día de hoy terminaríamos con las sesiones en aras de poder tener claridad en la construcción de ese plan de entrenamiento que ustedes están generando. Bien, una vez que terminemos el día de hoy con esa estructura hasta la parte más micra o más pequeña, que es la sesión de entrenamiento, quizás la más importante, pasaremos otra vez y retomaremos algunos aspectos generales de la planificación del entrenamiento y volveremos a tocar los modelos contemporáneos y actuales que nos hacen falta por observar, para tener así un panorama general de la planificación del entrenamiento deportivo. En la semana del 5 de octubre vamos a tener la intervención en nuestra asignatura el día lunes y el día viernes de esa semana de octubre, la primera semana de octubre, de un docente internacional. El docente internacional va a venir, va a estar con nosotros, él va a ser el encargado de direccionar las dos sesiones y obviamente para esa semana pues tendremos unos entregables que cumplir teniendo en cuenta los contenidos que el docente internacional nos vaya a impartir. Bien, en aras para que ustedes puedan asistir, programen sus agendas, intenten solucionar sus problemas de conectividad, porque muy seguramente vamos a tener por respeto todas nuestras cámaras encendidas cuando así lo amerite y con una participación como lo han hecho quizás algunos de sus compañeros acá. Entonces la invitación es para que en esa semana estemos muy puntuales, quizás no a las 9:15, estemos a las 9 en punto, bien, para que cuando él llegue pues ya estemos allí, asistamos todos a esta clase sincrónica. Los entregables obviamente los voy a calificar y tendrán una valoración especial, y pues ustedes puedan compartir con este docente internacional también que tiene gran experiencia. Y en la otra universidad dicta entrenamiento deportivo. Bien, eso lo haremos después también, una buena presentación y demás. Simplemente es como un paréntesis para que ustedes se vayan preparando para lo que viene. Entonces me va a permitir compartir pantalla. Pero vamos a empezar como se intenta siempre. Entonces les voy a pedir a todos que enciendan su cámara y que por favor le den clic al siguiente video para que lo veamos conjuntamente como para el inicio de la sesión. Es una pildorita de motivación, llamaría yo. Entonces, por favor, enciendan sus cámaras y vamos a ver todos el video, que demora solo 5 minutos, como la introducción de la sesión.
Bien, muchachos. ¿Terminaron? Sí, sí, ¿lo vimos? Perfecto, Diego, compañeros, gracias. Mundial de Ciclismo 1995, los que sean ahí un poco más curiosos pueden seguir revisándolo. Algunos opinan, de hecho los narradores actuales, no solo colombianos, sino pues obviamente de Europa, opinan que este es uno de los mejores mundiales que se ha desarrollado en la historia, no solamente por las etapas que estaban construidas con una característica de montaña muy significativa, sino porque tenían pues estos participantes de lujo, cinco campeones, por ejemplo, un campeón de 5 veces de un tour, etcétera, etcétera. Revísenlo simplemente para que ustedes pues obviamente estemos enterados de lo que también se ha hecho acá en Colombia. Muy seguramente yo creería que en algunos años vamos a tener la posibilidad de volver a tener un mundial por lo menos de ciclismo, ya que la participación de nuestros ciclistas hacen que todo el mundo voltee a mirar hacia estos lados. Entonces básicamente era como una pildorita y de motivación para arrancar la sesión del día de hoy. Así que muchas gracias. Vamos a iniciar entonces. Cualquier inquietud, ya saben que podemos encender los micrófonos y
hacer la participación cuando ustedes lo crean necesario. Esa es la invitación que les hacemos siempre. ¿Me confirman cuando puedan ver la presentación, por favor? ¿Ya podemos ver la presentación, muchachos? No, profe. No, profe. No, profe, no ha cargado aún. Gracias. Ahora, Sí, profe. Sí, ya, profe. Ya ahí está. bien, entonces, gracias. Entonces, los compañeros que aparecen acá referenciados tienen a cargo la exposición de estos tres temas, teniendo en cuenta que ellos, si no estoy mal, faltan por la socialización. Bien, algunos socializaron en primer corte, otros fueron llegando a la asignatura, así que están pendientes de la socialización. Esto en aras de fortalecer un poco más estas teorías que han aportado de manera significativa a la planificación y a la evolución del entrenamiento deportivo. Entonces, José está. José se encuentra. Muy bien. Lucas. Sí, señor, profe. Lucas, por favor, apunta el tema para que lo prepares para el lunes 28, máximo 15 minutos. Listo, profe. ¿Me confirmas? Sí, profe, sí. Perfecto. Daniel Suaza está. Sí, profe, sí, señor. Perfecto. Daniel también revisa, por favor, para que tomes ahí apunte y nos prepare la socialización máximo de 15 minutos para el próximo lunes 28. El orden es como está en la presentación. ¿Listo? El monitor del grupo, por favor, tómenle un pantallazo a esto y lo envía ahora mismo por el grupo de WhatsApp para que, por ejemplo, José, si no está, se entere y los demás compañeros pues tengan ahí la evidencia de la asignación de su exposición, socialización. ¿Listo, Diego? Sí, profe, yo le tomé pantalla. Perfecto, gracias. Yo te quería preguntar algo. ¿Sí? Esto, ¿por qué se cambia el link para entrar a la clase? ¿Cómo así? O sea, pues es que a mí me enviaron un link y cuando yo estaba en el otro, pues no había nadie. O sea, y Es me que lo enviaron tarde. no sé si ya lo pegamos. Eso me ayudan de pronto ustedes a revisar. Es un link para el lunes, un link para el viernes. Ah, Esa es como la directriz que nos dieron para que cada día tenga su propio link. No sé si está pegado en el muro de la materia. No sé si está pegado No, ahí profe, las en notificaciones. la no, parte general solo aparece uno. Y el Ah, WhatsApp. perfecto. entonces como que todos quedamos embolatados con eso Bueno, la próxima pueden preguntar allí por por el WhatsApp. podría ser, para Ah, hacer la herramienta. bueno, gracias. No, a usted porque me acordé. Profe, una pregunta. Voy a hacerlo de una vez, lo voy a copiar allí. Denme un segundito.
¿Me pueden confirmar, por favor, si ya visualizan el link que acabo de subir a su, obviamente, asignatura? Ahí en donde dice actividades aparece. Por favor, ¿me pueden confirmar alguno de ustedes si ya le aparece? Donde dice general. Sí, profe, ya aparece. Listo, entonces espero ahí pues que de pronto no tengamos ya mayor inconveniente y revisemos ese link y podamos ingresar. Pero el lunes el que aparece con día lunes, obviamente el que dice día viernes, pues para la sesión del día viernes. Cualquier inquietud que ustedes tengan, pues por favor la socializan por el grupo. Profe, una pregunta. No sé si alguien está hablando, no escucho bien. Sí, profe Lucas, sino que él tiene el micrófono bajito. ¿Me puedes traducir? Lucas habla. Lucas, Bueno, vamos avanzando y ojalá por favor que Lucas escriba por el chat y Gloria me lee lo que dice, por favor. profe, que si la teoría de la acción tiene algún autor. Lo puedes encontrar en el libro de Bompa, de teoría del entrenamiento. Profe, qué pena. Yo tengo la misma pregunta sobre mi tema, sobre el último Bueno, tema. la intención es que primero indaguemos un poco, pero está en la teoría del entrenamiento de Bompa, la teoría de la acción y la adaptación de las cargas de entrenamiento. ¿Listo? Esos dos temas están en el libro de Bompa, teoría del entrenamiento. ¿Listo? Gracias. ¿Estamos o no? Bien, bueno, vamos a iniciar entonces, muchachos. Hemos venido hablando obviamente de esos ciclos, desde los macrociclos, los mesociclos, los microciclos, y vamos a entrar un poquito a hablar sobre la última microestructura de organización, que para muchos es la más importante en esa planificación del entrenamiento deportivo, y en la que todos los entrenadores pues debemos mostrar la experticia que tenemos y el conocimiento sobre obviamente la especialidad que estamos trabajando. Bien. Entonces, lo que debemos intentar nosotros siempre hacer con este tipo de ciclos, por llamarlo de alguna manera, es tener claridad de las necesidades del deportista. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Quizás estas necesidades, muchachos, se vayan viendo modificadas sesión tras sesión, periodo tras periodo. ¿Listo? ¿Por qué hago un paréntesis acá? Porque es importante la planificación, de hecho por eso tiene una línea tan significativa en su carrera. Todos los entrenadores debemos tener esos conceptos mínimos, por ejemplo, claros de la planificación del entrenamiento, cómo periodizar, es supremamente importante, tener en cuenta ese ABC que estamos intentando ver nosotros con la periodización tradicional y obviamente conocer todos la planificación de la modernidad, ¿sí? Pero siempre cuando planifiquemos a largo plazo, es importante que entendamos que ese es un punto de partida y que es un supuesto que se hace el entrenador. ¿Qué quiere decir? El entrenador juega a imaginarse qué va a suceder, a imaginarse o a suponer cómo va a ser por parte del deportista recibida la carga y cuáles son las respuestas internas orgánicas que va a recibir o va a tener ese deportista frente a ese estímulo que se le está dando en un periodo de tiempo determinado. Pero, pero solamente la observación, la evaluación me va a permitir realmente conocer si esas necesidades han evolucionado o simplemente esas necesidades son las mismas que quizás yo establecí al inicio de esa planificación. ¿Listo? Es muy importante, ya ustedes obviamente lo tienen muy claro, que tengamos ese gran don, porque creo yo que es un don, ya que debemos tener muchas habilidades, no solo una. El concepto, el conocimiento como tal teórico puede ser quizás uno, pero hay otras cosas también muy importantes que el entrenador debe conocer, debe tener, debe percibir
debe abstraer del entorno del deportista, etcétera, etcétera, para poder hacer una correcta aplicación de esas cargas. Bien, no solamente es importante conocer la teoría, sino todo lo que encierra este entrenamiento deportivo. Bien, manejar correctamente, pues principalmente los componentes como la intensidad y el volumen. Quizás allí manejándolo desde los medios y esos métodos de entrenamiento en los que pues siempre intento hacer hincapié en cada una de las intervenciones que tengo bien para hacer. ¿Listo? Eso se va a poder lograr, muchachos, si tenemos una evaluación constante. ¿Bien? No quiere decir que cada sesión yo voy a generar unos test que me van a implicar involucrar mucho tiempo de mi sesión, destinar mucho tiempo de la sesión para esos test. Hay diferentes procesos de evaluación como ustedes quizás ya lo reconocen o están en ese proceso. Hay test, evaluaciones directas, indirectas, de campo, de laboratorio, a través de la observación, del análisis, de la entrevista, de la interacción, etcétera, etcétera. También puede ser la evaluación tomada desde el punto de vista de la asignación de una carga. Entonces, por ejemplo, yo conozco que David hace o cumple sin complicaciones hacer 3 de 3000 en un tiempo determinado con unas pausas o una recuperación determinadas para empezar a hacer su proceso de calentamiento, la parte final del calentamiento. Pero ese día yo noto que le está costando mantener el ritmo de esa carrera, ¿sí? La constancia en esos pasos, la amplitud de esa zancada y le cuesta mantener el tiempo en la ejecución que tiene que hacerlo. Muy seguramente, si es el calentamiento y el entrenador está atento al desarrollo de su deportista, pues va a poder por lo menos preguntarle qué sucede, cómo se siente, el estado de fatiga, de 1 a 10 cómo te sientes, tienes alguna molestia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque muy seguramente si tiene alguna alteración en alguna de las estructuras que yo acabo de mencionar, pues él tendría que reevaluar los contenidos que tenga para su sesión y, ¿por qué no? Pues volver a barajar las cartas y hacer una planificación allí desde la improvisación con la planificación ya hecha para poder modificar esa intensidad y ese volumen. ¿Listo? ¿Hasta acá alguna inquietud, muchachos? ¿Algo más que aportar? Perfecto. Estos controles o digamos que este tipo de evaluación es muy significativa cuando se trabaja de la mano con un grupo interdisciplinar enfocado obviamente en mejorar ese atleta, ¿no? Ese deportista. Para alguno de nosotros, y sucede mucho en las etapas formativas, pues simplemente estamos el entrenador en cabeza de un grupo o del atleta, que tenemos que hacer las veces de preparador físico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, etcétera, etcétera. Entonces, lo que acabo de decir simplemente es un ejemplo de que si nosotros queremos estar en estos procesos y marcar una diferencia, pues debemos tener por lo menos unos conceptos de aquellas disciplinas que intervienen directamente en la planificación de ese entrenamiento. ¿Listo? ¿Por qué? Porque si no las tenemos, difícilmente vamos a poder identificar las falencias o debilidades que tiene ese deportista. Bien, eh, por favor, Diego, cualquiera de los dos Diego me responde si ustedes ya vieron biomecánica del movimiento o análisis del movimiento humano. Señor. Sí, profe, yo sí. Bueno, vamos a ponerle Sí, profe, más fuerte biomecánica actitud sí. que ya es viernes, muchachos, ya van a descansar. Perfecto, entonces ya vieron biomecánica. Por favor, Nixon, ¿para qué te puede servir a ti? ¿Para qué te puede Sí, servir a profe, sí, ti señor. conocer la biomecánica en la planificación de ese entrenamiento deportivo? Profe, pues básicamente en todo. Y cuando digo en todo es que la biomecánica es el estudio y el análisis de cada uno de nosotros y de cada una de las estructuras. Cómo trabajan, cuál es su punto o sea, su punto máximo, no me acuerdo el término, de extensión y de contracción de bueno, no es el término, pero De pues como para movimiento. que me entiendan. ¿Cuánto,
rango mayor de movilidad, eso, exacto. ¿Cuál es el rango mayor de movilidad? Todo esto se tiene en cuenta, profe, pues para la evolución, porque muchas veces hay personas que sí son muy buenas, tienen mucho talento, pero pues a medida que van pasando, se van quedando estancadas. Entonces, o sea, el análisis correcto lleva de una u otra manera al perfeccionamiento de la técnica. Si tú haces una técnica adecuada, bien ejecutada, el ahorro energético y todas las ganancias que se obtienen van como mancomunadamente cogidas. O sea, sí me logro entender, profe. Sí, no, está claro. Perfecto. Digamos que entonces la biomecánica, como una ciencia aplicada, por ejemplo, hacia el entrenamiento deportivo, va a permitir corregir, por ejemplo, la técnica, ¿sí? Mejorar algunas posturas, la ejecución de los movimientos y por ende aumentar el rendimiento deportivo. Podríamos hablarlo así a grosso modo. Perfecto, excelente. Si hablamos también nosotros un poco de la fisiología del ejercicio, entonces, no sé, de pronto, Gloria, si me puedes decir, ¿para qué te puede servir conocer, saber sobre fisiología del ejercicio? Profe, pues al igual que la biomecánica es demasiado importante para nuestra carrera, pues porque en la fisiología ves cómo reacciona el músculo según el deporte anaeróbico, aeróbico, láctico. Pues no sé, para mí es demasiado importante. Bueno, una que es la anterior, de la que estábamos mencionando, que es la biomecánica, Uh-huh. intenta responder qué es lo que sucede cuando se produce una fuerza, por qué se está produciendo un movimiento y cuáles son las causas que producen ese movimiento, en otras palabras, ¿sí? Pero la fisiología del ejercicio nos permite identificar biomecánica, o sea, orgánicamente, qué es lo que está sucediendo estructuralmente para poder desarrollar esos movimientos, de qué se está alimentando, por ejemplo, por llamarlo así a grosso modo, un grupo muscular, un tipo de fibra muscular, para poder hacer un tipo de contracción y que ese tipo de contracción perdure por una cantidad de tiempo en un estímulo. ¿Qué sucede después de encadenar cierta cantidad de ejercicios en el organismo, ¿sí? Como un producto final, etcétera? ¿Qué es lo que le quiero más o menos acabar a entender a ustedes, muchachos? Que si nosotros solamente, por ejemplo, yo lo digo personalmente, solamente sé de fútbol, ¿sí? Y específicamente de fútbol, pues muy seguramente ni el propio fútbol sé, porque es que para saber de fútbol hay que reconocer todas las demás ciencias que están implícitas en el desarrollo de esa modalidad deportiva. Básicamente esa es la intención de este paréntesis. ¿Por qué? Porque el llamado es que ustedes sigan fortaleciendo esas habilidades que sé que ustedes, algunos o la gran mayoría, pues está en ese proceso, ¿no? Que les gusta de una u otra manera también fortalecerlo. Entonces el llamado es para que sigamos, obviamente, con mayor fortaleza, aprendiendo y generando esas habilidades desde sus conocimientos. ¿Bien? Porque lo que nosotros queremos a final del proceso, muchachos, es fortalecer el desarrollo de las necesidades desde la especificidad del deporte. Eso es básicamente lo que nosotros estamos buscando. Sí, que es formativo, que es de pronto un proceso elemental en los primeros años. Bueno, muy seguramente va a tener un contenido un poco más genérico, pero sí o sí, los que han estado en deporte formativo no me pueden dejar mentir. De una u otra manera, siempre estamos intentando guiar a ese deportista hacia una modalidad deportiva específica. Y cuando hacemos eso, pues tenemos que hablar de la especificidad también de los contenidos, ¿no? Bien, esos planes que nosotros habíamos mencionado anteriormente, que están compuestos por esos eh, ciclos de entrenamiento, algunos más grandes, otros más pequeños, eh, esos macrociclos, o mesociclos o microciclos, deben tener un seguimiento periódico. Bien, aparte de lo que mencioné anteriormente, de que tengamos la capacidad de evaluar constantemente a nuestro deportista, nosotros debemos por cada fase que se inicie, ¿cierto? Establecer unos objetivos claros y pues obviamente tener la capacidad de redactarlos acorde a esas necesidades que ya establecimos. ¿Qué quiere decir esto?
que no simplemente entrenemos por entrenar. Así ustedes mismos en su proceso como yo le llamo descubrimiento con su propio organismo, planifíquenlo y pongan unos objetivos específicos. No sé si alguno de ustedes está entrenando en estos momentos. ¿Quién está entrenando en estos momentos? No a otros, sino a ustedes mismos. Yo, profe, ¿Quién? Kevin. Kevin, exacto. Estás entrenando en este momento. También, profe. Sí, ¿Tienes un señor. Yo objetivo también. claro en este momento, Kevin? Señor, ¿Tienes un objetivo claro en este momento, Kevin? pues literalmente no. Perfecto. ¿Y cuál es la intención de tu entrenamiento, Kevin? Pues la verdad no perder como ritmo, seguir como recogiendo capacidades en todos los planos de estructuras y todo eso y ayudar a un amigo. Perfecto. ¿Quién más está entrenando? Yo, profe. Yo, profe. Nombre, Daniel. nombre, Daniel. Daniel. ¿Y tienes algún objetivo específico, Daniel? Sí, señor. ¿Cuál es? Aumentar mi masa muscular. ¿Cuánto? Profe. No sé, pues por ahí unos Perfecto, 5 de Daniel, 5 a 6 kilos excelente. más o menos. No, excelente. Me encanta que respondas de esa manera, Daniel, y que participen así. ¿Por qué? Porque ustedes que ya están un poco más formados, ¿no? Desde lo conceptual me refiero, deben sí o sí reconocer que si nosotros planteamos un entrenamiento sin un norte específico, simplemente va a ser la ejecución matutina de un estímulo, pero la sumatoria de estos quizás no tengan un norte ni una orientación específica. Si sé que quiero, por ejemplo, yo personalmente, tener una marca al final del año de 135 en un snatch, ¿sí? Personalmente estoy hablando. Entonces debo generar un plan de entrenamiento teniendo en cuenta el tiempo que tengo disponible para esa competencia. No sé si alguno de pronto está más o menos metido en el tema de el entrenamiento del, por ejemplo, el CrossFit y este tipo de modalidades. ¿Alguno de ustedes? ¿No? Bueno, entonces en Colombia quizás hay dos eventos deportivos frente a esta modalidad de CrossFit, que es pues una modalidad que ha tomado un boom en los últimos años. Sin embargo, ya lleva más de 12, 13 años en el mercado. Eh, Dos competencias muy importantes, NBC, que se hace en diciembre, y Fitland, que también se hace en diciembre. Esos torneos pues obviamente estaban un poco eh, en la cuerda floja de hacerse o no hacerse por los temas de salud. Ya se van a realizar y tienen unas fechas específicas. ¿Qué quiere decir? Yo clasifique a esas finales porque uno presenta unos Open y se presenta como atleta libre y tiene que pues pasar unas marcas para acceder a las finales que se hacen de forma presencial. Yo accedí a las finales y ahora tengo que armar mi cronograma de trabajo para esa competencia a diciembre. Y dentro de mi categoría, sé que mínimo, para poder estar compitiendo adecuadamente, debo tener un snatch en 135 más o menos, por si en alguna de esas pruebas hacer una escalera de RM. Entonces, ¿por qué les cuento toda esta carreta? Porque la planificación del entrenamiento deportivo debe partir de nosotros, o sea, ustedes, cada uno de ustedes. Lastimosamente no me acuerdo el nombre de todos, de pronto los que más participan, pero entonces Nixon, Gloria, Diego, Adrián, David, etcétera, la invitación es a que realicemos cualquier tipo de planificación para con nosotros y de una manera responsable exploremos lo que estamos aprendiendo. ¿Listo? Porque es diferente decir yo quiero subir masa muscular a decir yo voy a subir un 8%, un 10% mi masa muscular. Ya tienes un objetivo específico y eso al ser humano básicamente lo que le genera es adherencia, perdón, a ese programa de entrenamiento. Por eso cuando ustedes estén en la parte profesional y le vendan un servicio como entrenadores personalizados a X eh, usuario,
sí o sí hay que establecerle con claridad, después de esas valoraciones, unos objetivos alcanzables que se puedan medir y que él también pueda, de una u otra manera, reconocerlos, que sean tangibles. Entonces, para terminar este paréntesis, siempre es un consejo que les doy y les digo a los profes que tengo en mi empresa, es que sí o sí trabajemos con el porcentaje de grasa como primer objetivo a moldear. ¿Por qué? Porque para nada es un secreto que si nosotros aplicamos una rutina de entrenamiento, ¿cierto? Donde hacemos de pronto una intervención desde los hábitos de alimentación, los hábitos de vida saludable, pues muy seguramente va a tener una incidencia directa en la disminución del porcentaje de grasa. Entonces yo le digo a los usuarios que sí o sí va a perder tanto porcentaje de grasa. Es más difícil bajarle a un, por llamarlo de una manera, a una persona delgada, los porcentajes de grasa que tenga, a una persona un poco con mayor porcentaje de grasa, disminuírselos. Entonces tenemos que nosotros empezar a explorar eso con responsabilidad y planificarlo. Si no planificamos en nosotros, va a ser difícil también que planifiquemos en los demás. ¿Listo? Tener una evaluación constante, unos chequeos, unas jornadas, como lo mencionaba anteriormente, pues antropométricas que vayan un poco sobre esa composición corporal, ¿listo? Es muy importante que si así su deporte no tenga unas competencias programadas específicas, ustedes las generen a través de intercambios, ¿sí? De festivales en las etapas más formativas, etcétera, etcétera. Y obviamente, pues, la participación en la competencia como máxima evaluación del proceso de entrenamiento. Seguimiento periódico del esfuerzo para seguir los niveles previstos en los test planteados. Sí o sí, si tenemos estos controles, pues vamos a saber de pronto dónde fue que empezamos a flaquear y en qué momento tenemos que retomar otra vez la planificación o reestructurarla. ¿Alguien quiere aportar algo acá? No tantos. ¿Están Profe, todavía? ¿Están profe, todavía pues, por ahí? Sí, profe. Perfecto. Profe, pues tienes razón, que pues uno tiene que siempre tener una meta o un logro, pues tanto para uno como para el cliente, donde uno vaya a hacer su trabajo, ¿no? O sea, tienes toda la razón en lo que estás diciendo. Bueno, sí, sí, la profe, intención, bien. muchachos, es una sola y yo les digo desde la experiencia es que los invito de verdad de forma muy amable a que intenten ustedes ser promotores de lo que nosotros transmitimos con la oración. O sea, nosotros vendemos un mensaje y tenemos que ser obviamente coherentes. La coherencia quiere decir que yo hago lo que digo y lo que pienso. Esa es mi mensaje con lo que acababa de mencionar anteriormente. Bien. Y eso simplemente es como un paréntesis. Les iba a mostrar una fotico por allí con la que, bueno, pero después en otro espacio se la muestro para seguir avanzando. Bueno, ya saben, esto básicamente es como ustedes saben, siempre me gusta ir haciendo como ese pequeño resumen, ¿no? Para que nosotros lo tengamos claro. Esta pirámide se puede invertir, o sea, acá les estoy mencionando estos tipos de planes de entrenamiento de ciclos, ¿listo? Partimos obviamente de el plan de la sesión, que es el plan de entrenamiento diario, los microciclos, los mesociclos, los macrociclos, el plan anual o temporada, y ese plan cuaternal que puede ser, pues, para, por ejemplo, unos Juegos Olímpicos, como se los había mencionado. ¿Listo? Hay planes a más largo plazo, que son desarrollos deportivos que duran 6, 8 años y hasta 12 años. ¿Bien? Entonces vamos a entrar ahora sí, pues en la sesión de entrenamiento. Básicamente a nivel metodológico, la sesión de entrenamiento es la principal herramienta para la organización del entrenamiento. Esto que está en negrilla, apúntelo en su cuaderno, en su agenda, no porque solamente vaya a salir en el parcial, sino porque creo que nos va a nosotros, si lo tenemos presente, nos va a invitar a que me tengo que esforzar, perdón, en la construcción coherente de esa sesión de entrenamiento. Me pasa con algunos profes que tengo a cargo en el club para el que trabajo. Nosotros tenemos unos formatos de planeación. Esos formatos de planeación tienen que hacerse, obviamente, pues
para cada clase con referencia al microciclo que se esté desarrollando. Nosotros planificamos máximo, 12 sesiones, ese microciclo máximo de 12 sesiones, y con base a ese microciclo, ellos tienen que estructurar sus sesiones. Y a veces pues encuentro sesiones que son pegadas de internet, contenidos que no tienen una relación muy lógica en los contenidos de la entrada en calor con la parte central y mucho menos con los objetivos que está trabajando, por ejemplo, establecidos en el microciclo, ¿sí? Este pequeño paréntesis que hago otra vez no es por mencionar que los profes hacemos todo mal, no, es que algunos, muy pocos afortunadamente, no le damos el valor importante que tiene la planificación de la sesión. Es quizás de lo más importante, no quiere decir que solamente planifico la sesión, no, pero es, como lo dice acá, es la principal herramienta para la organización del entrenamiento. Simplemente hoy en la ducha me llegó la inspiración y dije, ah, ya sé qué voy a hacer el día de hoy. Mañana cuando estaba desayunando, pasado, pues muy seguramente esos contenidos no van a tener mucha coherencia en pro de la obtención de los resultados que yo quiero. Y me refiero a resultados, no a la medalla, no a ser campeón de liga, no ser campeón, no. Si es mi etapa de formación, en la adquisición de conceptos, etcétera. ¿Listo? Profe, una pregunta. Te escucho, Eh, adelante. la planificación de la sesión cambia, o sea, ¿cómo usted la maneja si es virtual, profe? No, nosotros seguimos trabajando. Bueno, esto es una buena pregunta, pero nosotros modificamos desde quien les habla, que es el metodólogo, pues entonces el metodólogo generó unos lineamientos mínimos no negociables sobre los contenidos que vamos a impartir en la virtualidad con todos los deportistas que tenemos, teniendo en cuenta las etapas de maduración en cada uno de sus años. Entonces yo generé pues una herramienta que está cargada en las salas virtuales del Microsoft Teams, y lo que hace el entrenador es que revisa en la semana 1 cuál es el contenido, la semana 2, la semana 3, la semana 4, por ejemplo, de septiembre, pero son contenidos generales desde la estructura que nosotros creemos que tenemos que hacer una propensión para esa semana con relación a las demás. Entonces el entrenador lo que hace es que entra a la plataforma, revisa, por ejemplo, entonces hoy el enfoque es la fuerza desde el trabajo propioceptivo para tal edad, entonces él enfoca todos los contenidos que va a desarrollar en la sesión en pro de eso, de esa propensión. Nosotros como trabajamos la teoría de los sistemas, entonces digamos que la propensión es un principio que queremos que siempre se desarrolle. Por más de que estén otras estructuras, seleccionamos una a la que le damos más valor en esa sesión determinada. Y ellos tienen que subir su planificación a la plataforma. Entonces lo que yo hago es, entro, reviso la planeación, reviso otra vez y retomo que estén los contenidos que yo le generé que debemos desarrollar, y entro luego al aula virtual y reviso que el docente efectivamente esté desarrollando el contenido. ¿Por qué? Porque pues básicamente tenemos que tener un norte. Yo creo que si entrenamos por entrenar, pues el resultado va a ser básicamente un poco de entretención, un poco de diversión, que hace parte, que es fundamental, pero pues que no es el objetivo cuando alguien está pagando por un servicio de formación en pro quizás de adquirir algún logro deportivo, ¿no? O reconocimiento. Entonces, se cambia la estrategia, pero pues tenemos y seguimos con los controles. Profe, hablando, digamos, del atleta, pues es como un trabajo más honesto y más autónomo, ¿no? Pienso yo. ¿Cómo así? Pues, pues lo que decía Lucas, digamos, manejando, digamos, la virtualidad, pues ahí influye mucho el atleta, porque pues es como el trabajo más autónomo y más honesto que uno debe tener, el atleta. Total, total, Gloria. Y es lo más difícil ahora en la virtualidad, porque pues como ustedes mismos acá en este proceso de educación, simplemente me pueden responder, profe, mi cámara no me sirve, o profe, si yo prendo mi cámara, el ancho de mi banda no me da y se me cae la llamada o la conexión, ¿sí? Y frente a eso, tú simplemente lo que tienes que hacer es confiar. Pero pues obviamente no conocimos los chicos desde la virtualidad. Afortunadamente, yo creo que el 90% en nuestro proceso lo conocimos en la presencialidad, entonces el entrenador sí tiene muy claro
cuál es ese deportista que siempre ha presentado una característica de que hay que estar motivándolo, de que hay que estar guiándolo, de que hay que estar un poco más cerca de él. Por lo contrario, hay deportistas un poco más autónomos y son personalidades de los deportistas que el entrenador tiene que conocer, como dice Gloria, porque es un trabajo autónomo, pero si yo sé que, por ejemplo, David es aquel que no le gusta completar las rondas, que siempre está pensando en cuándo se va a acabar, ¿por qué no? Que está obligado a hacer el entrenamiento, algunos de los chicos están obligados por sus padres, entonces en eso yo tengo que enfocarme un poquito más y darles un poco más de atención, quizás buscando otras estrategias de control, pero sí o sí, si el deportista, hablando del atleta, como lo mencionaba Gloria, que es una palabra que me gusta mucho, eh, no está convencido del proceso que está haciendo, no hay poder humano que haga o que lo convenza de que él tiene que esforzarse al máximo. Yo no sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, algunas declaraciones de un entrenador muy famoso acá en Colombia, que es el entrenador de Atlético Nacional, donde pone, por ejemplo, y compara algunos deportistas que tienen Atlético Nacional con deportistas de nivel o de talla mundial, ¿sí? Y él lo que quizás quiere decir es que esos deportistas, si se lo proponen, pueden ser iguales o mejores a esos que él está comparando, Pogba, etcétera, etcétera. Entonces, sí o sí, si el deportista entiende que el proceso realmente es para beneficio de él y en pro de su, ¿por qué no?, sueño, pues yo creo que va a hacerlo todo a cabalidad y se va a esforzar al máximo, que es lo que no pasa con los deportistas colombianos, la gran mayoría. Yo afortunadamente no solo he estado en el fútbol, he tenido la posibilidad de pasar por algunos otros deportes y siempre encontramos eso. No todos, no todos, no todos, pero aquel que le saca al cuerpo a la cantidad de repeticiones, a la cantidad de metros, a la carga, en el descanso siempre me voy 2, 5 segundos más, etcétera, etcétera. Y allí es cuando ya entonces el plan de entrenamiento pues empieza a fracasar. ¿Alguien más? Listo, profe. Gracias. Bien. En la metodología del entrenamiento, las sesiones se clasifican basándose en las tareas, ¿bien? Y la organización colectiva de las mismas sesiones, o sea que el tipo de sesiones pueden modificar, ¿cierto? Quizás el nombre también se pueda modificar y básicamente esta modificación o esa clasificación se le tiene que dar por las tareas que se vayan a asignar allí. Bien, eso no lo digo yo, pues obviamente lo menciona Bompa. Nixon, léenos esta, por favor. Sí, señor. Organización de las sesiones. Objetivo de la sesión. Ubicación dentro del plan micro-macro. Calentamiento, tipos de calentamiento, velocidad, fuerza, técnica, resistencia, elasticidad, flexibilidad, vuelta a la calma. Perfecto, entonces yo debo tener muy claro pues el objetivo de la sesión, eso se sobra de pronto y se cae su peso, pero es quizás en lo que fallamos el 90% de los entrenadores en la construcción de ese objetivo, ¿bien? O es muy general, o es muy, muy específico, o no es medible y mucho menos de pronto alcanzable para una sola sesión de entrenamiento. Entonces sí o sí tenemos que ir desarrollando la habilidad en la construcción previamente en la identificación de sus objetivos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque tengo que ubicar adecuadamente ese objetivo que voy a intentar alcanzar en la sesión del día de hoy dentro de mi plan, ya sea del micro, que sí o sí va a responder a ese macro. ¿Listo? Entonces, muchos van a decir, listo, profe, la sesión, ¿cómo la parten? Entonces, yo le puedo preguntar, Juan, ¿cómo estructuras tú la sesión? Profe, yo tengo mi sesión con, primero, una charla de bienvenida, listo, hago mi calentamiento, paso a la parte central y luego hago la vuelta a la calma. Excelente, excelente, eso está perfecto. Bien, ¿qué tipo de calentamiento va a utilizar? Un calentamiento general. Sí, ¿cómo lo va a empezar? ¿Con un calentamiento individual, un calentamiento grupal? ¿Qué tipo de intensidad tendrá el calentamiento? ¿Sí? Ya que hay diferentes tipos de calentamiento. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que desde ese primer momento debemos marcar diferencia teniendo claro qué es lo que voy a hacer y por qué lo voy a hacer. ¿Listo? Entonces, no solamente es en la parte central
hacer la distribución de esos contenidos determinantes o condicionantes que desde la preparación física pues ya ustedes los conocerán: velocidad, fuerza, técnica, resistencia, y vinculados allí pues a la táctica, la estrategia y demás, ¿sí? Sino también nosotros identificando el por qué estoy colocando algunos contenidos y conceptos a desarrollar en cada una de esas fases que tiene ese calentamiento. Luego la parte central y luego la vuelta a la calma. ¿Qué quiero decir con esto? Y es que no todos los calentamientos sirven para todas las modalidades deportivas y no todos los calentamientos o tipos de calentamientos que hay se pueden aplicar en diferentes fases del entrenamiento. ¿Bien? Porque quizás un tipo de calentamiento me favorezca una parte, por ejemplo, socioafectiva, o sea, que se integren, que se relajen, que el grupo se ponga un poco más sólido, que se haga un grupo fuerte entre ellos, generar lazos, por ejemplo, de comunicación asertiva, y quizás busque un tipo de calentamiento que me favorezca para generar esos espacios para que más adelante en la parte central pueda fortalecerlos y obviamente pues tenga una vuelta a la calma con tranquilidad. Bien, entonces, para que ustedes lo tengan como referencia, quizás hay muchos más, hay menos, hay otros autores que mencionan diferentes, pero bueno, por ahora podemos tomar la referencia de los que les voy a mencionar como tipos de sesiones. ¿Listo? Yo puedo estipular, ustedes lo pueden escribir allí, eso es un consejo. Si ustedes discriminan hasta el tipo de sesión, el tipo de calentamiento, van a ir un paso adelante de los demás, se los puedo asegurar, muchachos. Y no quiere decir es que se pasa de lo estricto para la planificación. No, es que te va a dar luces a ti mismo de cuál es la construcción de esos contenidos y cómo lo voy a desarrollar. Yo tengo claro que el tipo de sesión que voy a desarrollar hoy es un tipo de aprendizaje, de sesión de aprendizaje, perfecto. Mis ejercicios, mis correcciones y demás irán a favorecer ese aprendizaje. ¿Listo? Si quizás tengo una sesión de aprendizaje, ¿qué metodología debería usar? ¿A quién se le ocurre algo? ¿Ninguno? Bueno, entonces yo podría decir que si tengo una sesión de tipo de aprendizaje y tengo un grupo en el cual me lo permita, pues yo podría utilizar, por ejemplo, una descubrimiento guiado, que quizás aporta a que sea una sesión de aprendizaje. Bien, si tengo una sesión de repetición, quizás varía una sesión de perfeccionamiento y una sesión de valoración. Cada una de estas sesiones va a tener unos contenidos y unos medios diferentes. Entonces, a grosso modo la podemos clasificar de esta manera. Bien. Profe, esas sesiones de aprendizaje puede ser como la aplicación de un nuevo movimiento en la técnica. ¿En cuál? Sí, alguna técnica nueva ¿En cuál sesión? en la ¿En qué tipo de sesión? sesión de aprendizaje. Puede ser una nueva técnica, la manipulación de un nuevo elemento, estar, por ejemplo, en una nueva posición, con un nuevo reglamento, todo lo que genere que tiene que aprender, quizás puede ir vinculado allí como tú lo dices, está bien. Listo. Posiblemente en los formatos de planificación de algunos de sus clubes donde ustedes trabajan, no les piden que coloquen qué tipo de sesión es, pero si usted internamente así no lo tenga que planificar allí para mostrárselo a las personas que quizás se lo vayan a pedir, tiene claro qué tipo de sesión es, ya va adelantado usted un paso. ¿Listo? El principal objetivo de cada sesión es la adquisición de nuevas habilidades técnicas o específicamente, como se pueden llamar, maniobras tácticas también. Las sesiones de repetición se refiere a profundizar el aprendizaje. Quizás algunos autores llaman automatización de ese conocimiento y se utiliza a través de ejercicios analíticos. Algunas teorías modernas plantean que esa automatización de esos movimientos, específicamente en los deportes cíclicos, aplica, pero en los deportes acíclicos no tienen tanta relevancia, o sea, no son tan recomendados. Allí les dejo esa pildorita para que ustedes pues también sigan de pronto indagando, ¿listo? Cómo poder hacer esa repetición de eso aprendido para fortalecerlo.
pero pues ustedes ya, algunos tienen la posibilidad de reconocer que si yo hago, por ejemplo, y quiero automatizar el pase y la recepción, pero si lo hago, por ejemplo, coloco un deportista con el balón, el compañerito enfrentado, o sea, al frente de él, a 5 metros, y les digo, bueno, hacer un skipping suave, un skipping medio, una intensidad media, va a pasar la pelota con el borde interno, la va a recepcionar, ¿sí? Y la vas a devolver a tu compañero. Eso lo vamos a hacer 10 veces. Quizás todos de nosotros hizo ese movimiento para en algún momento mejorar supuestamente la técnica, pero pues esta técnica se aleja de la realidad que el deportista va a utilizar en el campo de juego. Solo menciono esto como un ejemplo. ¿Por qué? Porque pues ese pase que me está haciendo mi compañero muy seguramente no va a tener esa velocidad en el partido. Ese pase no va a tener ese tiempo que tiene mi compañero para hacerlo en el partido, porque pues va a tener rivales. Ese pase no va a ser tan tranquilo en la recepción, porque muy seguramente no va a tener el tiempo para recepcionar esa pelota, ya que el juego pues tiene otras dinámicas propias, etcétera. ¿Qué quiero decir con esto? Que también ustedes ahí pueden ir tomando estos conceptos con pinzas, ¿listo? De cómo hago esas repeticiones. Ya eso es una construcción, pues obviamente, de cada metodología o modelo de entrenamiento y de cada uno de ustedes como entrenador. ¿Bien? ¿Sí quedó claro ese apartado? Profe, es ahí, o sea, es que yo, o sea, una cosita, profe, ahí como no sé, es que yo tenía un profesor, bueno, hace mucho tiempo, y el profesor cuando, o sea, hacía énfasis en estos ejercicios de repetición, él siempre hacía como el hincapié en que, pues, o sea, llevar cada una de las prácticas que uno enseña como a la vida real, o sea, a la situación real, o sea, que usted a toda hora trabaje bajo una presión, que o sea, cuando usted o sea, cuando usted como persona, como deportista, como atleta, lo apretan, ¿en qué sentido? En que le asocian a la vida real, a lo que se va a enfrentar, muy seguramente cuando se llegue a la hora de solucionar el problema de realidad, usted puede pues tener, como usted dice, profe, como un plus ahí para hacer uno mejor, ¿no? Es como esa relación. Sí, sí, perfecto, totalmente de acuerdo. No quiere decir que yo no pueda en algunas etapas hacer esa asimilación, que es diferente del elemento y que reconozcan algunas superficies de contacto para que las identifiquen. Sí, sí, sí. Yo no estoy en contra de los trabajos analíticos y estoy solamente abanderando los trabajos contextualizados, no. Lo importante es que cada entrenador tenga la capacidad de discriminar cuándo aplicarlos y en qué cantidad. ¿Listo? Pero a modo de cuña, en el club no permitimos que trabajen ningún ejercicio sin colaboración o oposición. Y mucho menos todos los ejercicios tienen que tener toma de decisión. Si yo le pregunto, por ejemplo, un segundito, le pregunto a ver, Diego Sebastián Vargas. Señor profe, Diego, por favor, mencióname el ejercicio que yo acabo de ejemplificar del pase y del control. ¿Cuál es la toma de decisión que están ejecutando allí los niños? ¿cuál es qué, profe? Perdón, es que se La cortó lo toma último. de decisión. La toma La- de decisión. pues yo lo veo, profe, como la manera, digamos, eh, de actuar, ¿sí? Digamos que, digamos, en un momento de la vida real, en un partido, pues hay que tener buen control y digamos, tomar buenas decisiones porque eso va a implicar, digamos, de qué manera se desarrolle pues lo que se planteó, digamos, lo que el entrenador planteó en las sesiones de entrenamiento, el objetivo que se tiene, digamos, como en ese partido. Digamos que cada ejercicio que uno aplica, digamos, en este caso, pues lo que sería el control, la recepción, ¿sí? Sería, digamos, muy importante en la toma de decisiones en el momento, digamos, de enfrentarse como a los problemas. Está bien, Diego, pero en el ejercicio que yo planteo tiene toma de decisión.
Que ese no lo escuché, profe, bien, la verdad. El Bien. ejercicio que planteó. ¿Quién lo escuchó bien? ¿Quién lo escuchó bien? ¿Quién pudo escucharlo bien? ¿Quién Sí, estaba claro, atento? profe, hay una toma de decisión ya que el niño está ejecutando. Pues usted está diciendo que él va a hacer un pase y un control, pues Sí. es- está ejecutando una secuencia de movimientos, ¿no, profe? Y también, No, sí, todo lo que ustedes digan, todo lo que ustedes digan, no crean que yo voy a decir que está malo o bien, no, simplemente es escucharlos, ¿no? Porque pues me gusta escuchar el punto de vista de ustedes. Pero te voy a preguntar algo, David Hurtado. Creo que David debe trabajar en fútbol. David, ¿el niño sabe a dónde tiene que lanzar la pelota en el ejercicio que puse? Profe, pues si es con pareja, sí. Si es netamente No, analítico, sí, pues, no. para hacer pase y control tiene que tener pareja, David. Sí, sí, ¿Sabe, señor, profe. sabe a dónde tiene que enviarlo? Sí, señor. Sí. ¿El entrenador le dice con qué parte del pie tiene que enviarlo? Sí, señor. ¿Cuántas veces tiene que hacerlo? Claro. O sea que no hay toma de decisión ninguna. O ¿Ves? sea, el ejercicio sí es analítico, así tenga. Netamente analítico porque no hay incertidumbre, no hay toma de decisión. Para que haya, debemos generar otro tipo de evento, otro tipo de atmósfera, otro tipo de espacio. No quiero Sí, decir que claro, esté profe, mal. total, por ejemplo, una acción real de juego. Sí, cualquiera. No quiero decir que esté mal. Solo quiero darles a entender a todos, muchachos, que las repeticiones, cuando dicen repeticiones, no se está mencionando que sea de una manera como lo estoy mencionando yo, analítica. No, hay tipos de repeticiones o driles que hay oposición, colaboración, toma de decisión, finalización, etcétera, etcétera. Y el entrenador que moldee adecuadamente eso para que el deportista sea inteligente y utilice la técnica como una resolución del sistema nervioso central para salir avante de una dificultad que le presenta al oponente o el mismo juego, es aquel entrenador que le va a dar herramientas a sus deportistas para superar el contexto que sea. ¿Listo? Bien, Adrián, léenos esta, porfa. Vale, no son específicas de los deportes de equipo, puesto ¿Cuáles que no son específicos? no son específicas de los deportes de equipo. Arriba, sesiones colectivas. Sesiones colectivas, ok. No son específicas de los deportes de equipo, puesto que los deportistas que participan en individuales pueden participar en sesiones grupales. Puede limitar la individualización del entrenamiento. Sus principales ventajas es el desarrollo del espíritu de trabajo en equipo, especialmente antes de las competiciones y de las cualidades psicológicas. Perfecto. Ahí está claro pues lo que les quiero mandar como mensaje. Así yo tengo un deporte individual, pero si estoy rodeado de otros seres humanos o de otros atletas, puedo hacer también entrenamientos o sesiones colectivas que van en pro de mejorar esa parte socioafectiva y esa parte psicológica que yo puedo utilizar a favor para cuando tengo una competencia muy cercana y aumentar esa autoestima y esa felicidad, digamos, por lo que está haciendo. ¿Listo? Entonces, muy seguramente allí si hago un trabajo, por ejemplo, tengo atletas de tiempo y marca y hago sesiones colectivas, muy seguramente los contenidos tienen que ir un poco a los trabajos de colaboración, ¿sí? Y no tanto los trabajos de oposición, de quién le gana a quién, no, sino de colaboración, ¿listo? Entonces, recuérdenlo, no solamente es para los deportes colectivos, ¿bien? Sesiones individuales permiten resaltar y solucionar problemas físicos psicológicos de un sujeto concreto. También pueden estar vinculadas, de hecho, algún autor moderno que se llama Víctor Frade para los deportes de conjunto, no fútbol, porque
Estas teorías nacen del balonmano y reforzadas del baloncesto y que se aplican al fútbol. Víctor Fraer menciona un término que se llama café con leche en sus libros. Y él dice que yo saco al deportista cuando necesite hacer un tipo de corrección de los trabajos contextualizados, hago un tipo de intervención directa con él y vuelvo y lo vinculo a los trabajos contextualizados, intentando haber corregido esos elementos específicos que no los va a poder corregir en la globalidad. Entonces, ¿puedo hacer trabajos individualizados cuando estoy trabajando deportes de colectivos? También. También puedo hacer alguna sesión de este tipo, ¿listo? Y viceversa, ¿no? Como lo vimos anteriormente. Sesiones grupales cuando trabaje deportes individuales y puedo unir un par de pares allí. Se puede establecer la carga individualizada, también que es algo muy importante cuando tenemos deportes colectivos, ya que algunos deportes colectivos no nos permite con tanta facilidad hacer una carga individualizada. ¿Listo? Ajustando las características del deporte y permitiendo la creatividad individual. Son excelentes para la fase de preparación o pretemporada. ¿Hasta acá algún aporte, muchachos? Profe, una pregunta. Adelante. Digamos en fútbol, una categoría infantil, por ejemplo. Yo cómo voy a hacer lo de las sesiones individuales. Si digamos, cojo a un deportista y le coloco otra carga, los otros niños se van a sentir como excluidos, que eso es como una característica de los niños. Sí, pero no sé si me estás dando a entender que si se puede o no se puede. No, profe, es como decir, o sea, que, ¿cómo se hace si los niños, para que no se sientan excluidos? Entonces, por ejemplo, podemos utilizar algunas estructuras como los circuitos. No sé si de pronto lo has hecho. Y dentro de los circuitos yo puedo individualizar ese tipo de ejercicios o de cargas o de características que necesito reforzar. Y allí puedo trabajar individualmente, así esté trabajando con la globalidad del grupo. No sé si me hago entender. Por ejemplo, a David tiene bajos niveles de fuerza, ¿sí? Está en el nivel formativo que tú dices, pero tiene David bajos niveles de fuerza porque pues vemos que el pase es débil, ¿sí? Que el trote, la marcha o la carrera no está en un estadio de maduración que debe estar por su edad, entonces yo genero ese estímulo específicamente, pero en la rotación, por ejemplo, de las estaciones, muy seguramente voy a dosificar un poco más en propensión hacia que lo que quiero que desarrolle de ello. O sea, ¿qué quiere decir? Que haga más pasadas o más repeticiones en la estación donde estamos trabajando la coordinación, por ejemplo, de la marcha, ¿sí? Con ese patrón cruzado de la carrera. Le pido que haga más ejercicios allí, más tiempo, etcétera. Ahí ya va un poquito como jugando la creatividad del entrenador, pero se puede. Ah, vale, profe, No sé gracias. si de pronto me hice entender, Sí, 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 señor, profe. o no sé si alguno de ustedes me quiera también ahí ayudar, alguno de los compañeros, porque la pregunta es muy buena. Tengo 40 pelados y soy el único profesor y tengo 2 horas y me dicen que haga o que pueda hacer un trabajo individualizado. ¿Y cómo lo hago? Yo no puedo dedicarme a un solo niño y olvidarme de los 39. Y si es una etapa temprana, peor, porque pues uno se está sacando el mugre de la nariz, se lo está comiendo, el otro está arrancando el pasto del piso, el otro le está pegando al que está allá al otro lado, etcétera, etcétera. Son acciones reales que se ven. Entonces, esa pregunta es muy buena. ¿Alguien le quiere ayudar también al compañero dándole ideas? Yo ya le di una. ¿No? Perfecto. Y tenemos también entonces las sesiones de entrenamiento mixtas. Cambian las sesiones colectivas a individuales. ¿Listo? Es como la combinación, perdón, de esas sesiones colectivas e individuales. En la primera parte, para que ustedes lo tengan ahí en cuenta, los deportistas realizan el calentamiento juntos. ¿Listo? Entonces ahí yo busco actividades que necesiten del otro.
colaborativas. A continuación se dedican a los objetivos individuales, o sea, en la parte central, cada uno trabaja la especificidad de su carga y al finalizar la sesión se reagrupan todos para la vuelta a la calma, puede hacer trabajos de elongación asistidos, etcétera, etcétera. Esas son sesiones de entrenamiento mixtas. Sesiones de entrenamiento libre. Por favor, Gloria, ¿las puede leer? Principalmente son para deportistas de nivel avanzado. Minimiza el control del entrenador sobre el atleta. Desarrolla una relación de seguridad y de confianza entre uno y otro. Desarrolla un sentimiento de participación activa y estimula la independencia y madurez del atleta. Beneficioso para cuando el entrenador no esté. Una sesión habitualmente dura dos horas, aunque puede alargarse hasta 4 o 5 horas. Sesiones cortas de 30 a 90 minutos. Sesiones medias de 2 a 3 horas. Sesiones largas, más de 3 horas. Bien, explícanos un poquito qué entiendes de esa sesión de entrenamiento libre, Gloria. O ¿tú cómo lo harías? ¿Cuándo lo harías? Si lo harías, si no. Pues, profe, ya son para deportistas que tienen como esa conciencia de, pues, de que tienen que entrenar para mejorar, y pues también se dice que pues minimiza el control del entrenador sobre el atleta por eso, porque ya son muy autónomos y muy conscientes del trabajo que tienen que realizar. Y desarrolla un sentimiento de participación activa y estimula la independencia y madurez del atleta. Bueno, pues lo que decía. Y pues sí, yo creo que sí lo haría, y pues pienso que en esta modalidad de virtualidad también serviría bastante. Perfecto. Entonces aquí básicamente lo que nos invita es que si ustedes creen que en el grupo que ustedes tienen a cargo, colectivo, individual, le puede dar la libertad para que él, o sea, no que, oiga, listo, hoy es sesión libre, haga lo que quiera. No, 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 no. La sesión libre hace referencia a que le damos la planificación de una u otra manera, la orientación de los contenidos que vamos a realizar, la carga que se va a desarrollar, pero que él tenga la capacidad de autorregularse. ¿Qué quiere decir? Oiga, ya terminé la repetición, tengo 30 segundos de descanso, active su reloj, los descansos activo, listo, arranco mi otra serie, y que el deportista sea la persona que lidere su propio entrenamiento. Esto será necesario. Yo los invito a que cuando ustedes crean que lo puedan hacer, lo apliquen. Genera autoestima en el deportista. ¿Listo? Y de una u otra manera le estamos dando la responsabilidad que se merece. Para todos, lo más fácil del entrenamiento, yo que fui deportista, lo más fácil es hacer caso. O sea, cuando está el policía encima y te dice qué tienes que hacer, cuántas tienes que hacer, se acabó el tiempo, vuelve y repite, no pares, simplemente hacer caso y yo lo cumplo. Pero cuando yo estoy solo y debo simplemente ejecutar un plan que se creó para mí, allí es cuando realmente se va a ver la disciplina, el hábito que tiene el deportista. Entonces, este tipo de sesiones esporádicas que ustedes pueden hacer van a favorecer también ese trabajo autónomo del deportista, que nos hace una falta impresionante a nivel nacional. Profe, y me atrevería a decir que quizá hablando de la enseñanza, la relación enseñanza-aprendizaje, en ese sentido la más adecuada sería la de asignación de tareas, porque uno propone las tareas y el deportista al final es el que va a tener la decisión de realizarlas, sí, pero pues él verá en qué orden lo haría, bueno, siguiendo la lógica, ¿no? De lo que es el entrenamiento. Sí, sí, acá digamos que bueno, acá dentro de la didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje, es ese método con el que yo quiero enseñar, es importante que nosotros juguemos con los que existen. De pronto a veces el mando directo nos va a facilitar la ejecución de esa tarea inicialmente, luego le puedo dar un descubrimiento guiado, ¿sí? Una resolución de problemas, eso es importante conocerlo y también manejarlo. Personalmente yo lo que les dije hace unas veces atrás, yo creo que existen otros colores aparte del blanco y el negro, o sea que el gris existe. ¿Qué quiero decir con eso? Que no el mando directo es malo y que no el descubrimiento guiado es lo mejor, el aprendizaje es significativo.
hay que conocerlos y jugar un poco también con las cualidades o características de cada uno de ellos, porque quizás en algún momento me aporten algo que quizás el otro no me permita desarrollar, ¿sí? Esto es muy importante. Y es parecido a lo del entrenamiento deportivo. La planificación tradicional no es mala ni es buena, no hay que saber cuándo la puedo aplicar. La contemporánea o la actual, exactamente lo mismo. El entrenamiento analítico, contextual, global, es exactamente igual. No es malo, no es bueno, simplemente que quizás pueda utilizar uno u otro en algún momento determinado. Muy bien, entonces las características de la sesión. Los deportes individuales son los que representan mayor variación en la duración de las sesiones. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el calentamiento de una persona que hace atletismo. ¿Quién lo ha visto? No, profe. Profe. ¿Ninguno? Yo, profe. ¿Quién? Mauricio. Mauricio, ¿cuánto dura más o menos el calentamiento? Depende para qué prueba, profe. Pero más o menos. Entre 35 y 45 minutos más o menos. Bueno, usted ve, sí, usted ve un calentamiento por ejemplo, un atleta, ¿sí? Por llamarlo de esa manera, no sabe cuándo va a acabar, o sea, es eterno, es larguísimo. ¿Por qué? Porque empiezan con movilidad, con técnica, con movimientos desde el piso, con salidas, etcétera, etcétera. Y es una característica ya propia, intrínseca de este tipo de deportes, ¿sí? Ya tú sabes que, por ejemplo, si estás haciendo otro deporte, tiene otro tipo de calentamiento que dura 15 a 20 minutos, no, acá duran 45, 50, dependiendo obviamente de la prueba, pero ¿qué quiero decir con eso? Que también depende de la característica del deporte, ¿listo? Ya hablando un poquito de los deportes colectivos, pues son un poco más uniformes y la gran mayoría mantiene una misma estructura, ¿bien? La duración de las sesiones depende de las tareas, eso es claro, de los tipos, de las características, de las actividades, de la preparación física del deportista. Ejemplo, un velocista en un periodo competitivo entrenará aproximadamente más o menos 1 hora y un corredor de maratón entre 3 horas. Esto más o menos durará ese promedio de tiempo. Eso es característico, pues obviamente, como lo mencionábamos anteriormente, de esa modalidad. Bien, los entrenamientos, si el entrenamiento es distribuido en 2 o 3 sesiones por día, eso también pues en algunos deportes se trabaja, no solamente colectivos, se hacen doble jornada o 3 sesiones en el día. Entonces se trabajan en la mañana contenidos de ajustes corporales, en la tarde la parte central desde lo condicionante y en las horas de la tarde-noche pues los trabajos técnico-tácticos o de estrategia. Bien, dentro de la estructura de la sesión, pues ustedes ya a su nivel de formación lo conocen. Lo que yo quiero acá es dejar esos mínimos no negociables, no en el aire, ya claros para que ustedes tengan esas herramientas básicas para construir adecuadamente ese plan de entrenamiento teórico y gráfico. ¿Listo? Entonces, pues tenemos una fase inicial, que básicamente pues está compuesta en su gran medida por una fase de calentamiento, una fase central, que es el objetivo de ese microciclo. Sí o sí, el objetivo de ese microciclo tiene que estar desarrollándose en esa fase central. Tengo que alimentar ese objetivo con los contenidos de la fase central. ¿Listo? La fase final es una vuelta a la calma, que tiene algunas características específicas también, a veces dependiendo de la modalidad deportiva, ¿no? Acá hago otro paréntesis. Fase inicial. Creo que algunos de ustedes ahí trabajan fútbol, el compañero con el que estaba hablando hace un momento. Se me fue el nombre, David, ¿puede ser? Sí, señor profe. David, narranos rápidamente, no la de tu club, sino lo que has visto, por ejemplo. ¿Cómo es el calentamiento, por ejemplo? ¿Cómo empieza el grupo tuyo, los grupos que has visto? ¿Con qué empiezan?
Profe, pues generalmente se inicia con una movilidad articular pues breve de 5 a 7 minutos. Luego se pasa pues a la parte del calentamiento que puede ser general o específica. Entonces se hacen, por ejemplo, movimientos coordinativos, ejercicios de velocidad, donde se eleve la temperatura y ya se pasa a a la fase central, profe, que esa está direccionada netamente con el objetivo de la sesión. Y para Perfecto. finalizar, ahí se van más o menos dos ejercicios, profe, dos ejercicios de 25 minutos más o menos, y pues se pasa a la fase final, en donde pues se hace una vuelta a la calma, y mientras los jugadores hacen el estiramiento, pues se les da el feedback, profe. Perfecto, perfecto. Ahí lo que está mencionando el compañero, pues muy bien, ideal. Ideal. Algunos entrenadores top solamente entrenan en los equipos, obviamente ya profesionales, ¿sí? Solamente entrenan 90 minutos. No tienen entrenamientos como algunos de nuestros planteles profesionales que duran 2, 3 horas. Solo 90 minutos desde que llega el deportista y se dice que arranca el entrenamiento, es 90 minutos distribuidos desde la fase inicial hasta la fase final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque básicamente lo que el entrenador quiere es que esos 90 minutos sus deportistas estén a su intensidad máxima. Y la intensidad máxima no relacionada o identificada con cuántos metros recorren una velocidad determinada o a qué frecuencia cardíaca, no. La intensidad que ellos quieren manejar es la concentración con la cual cada uno de ellos responde a las tareas que se le están solicitando por el contexto del entrenamiento. ¿Qué es lo que se busca desde allí? No tener tiempos muertos y no tener espacios en donde el deportista simplemente está fuera de su entrenamiento. Algunos de los equipos en los que yo he podido visitar por lo menos, entonces el jugador llega y dura 10, 15 minutos haciendo un jueguito ahí que le dicen el bobito y juega, luego empezamos a activar y eso nos tarda como 20, 30 minutos. Van a las competencias y nos marcan gol en los primeros 15 minutos a todos los equipos que vamos a competir. Pero ¿por qué siempre nos marcan gol en los primeros 15 minutos? Pues revisemos cómo estamos haciendo esa sesión de entrenamiento. Si siempre tardamos entre 20 y 25 minutos en entrar en sintonía y en ritmo de entrenamiento. Y eso se ve reflejado, obviamente, pues en las competencias. Fase inicial, introductoria del calentamiento. Bueno, pues obviamente un calentamiento general, formas básicas de movimiento, habilidades básicas, ejercicios de baja intensidad que van aumentando en su frecuencia. Eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta, que es un aumento paulatino y que sean fáciles de ejecutar. ¿Listo? Dinámicas de integración y ejercicios divertidos. Yo a los profes allá en el club siempre les pido pues que hagan un pequeño sondeo de lo verbal, cómo está, cómo se siente, le duele algo, etcétera. Esa pequeña primera evaluación, almorzó, comió, desayunó, ¿qué tiene? Si él, usualmente David siempre llega riendo, está contento y hace bromas y si ya estará triste mirando para el piso, empieza a hacer indagaciones para poder saber cómo se encuentran en la sesión del día. ¿Listo? Porque como muestra la foto, por favor revisen los diferentes tipos de entradas que tienen los deportistas. ¿Cuántos diferentes tipos de entradas hay ahí? ¿O será que si hay alguna diferencia, todos están igual? No, profe, hay como 3 deportistas que están entrando de manera diferente. Diferente, en unos tiempos diferentes. Y eso que este deporte tiene una salida sonora general para todos. Pero miren que todos tienen, todos, no hay uno solo o dos, perdón, que estén iguales. Todos están diferentes. Y es un deporte que tiene una señal auditiva. ¡Pah! Y el movimiento de entrada biomecánicamente quizás está diseñado para todos igual. Pero todos son diferentes. O sea que nosotros, en nuestra sesión, desde el calentamiento, debemos recordar que todos son diferentes. ¿Que van a aportar a un mismo objetivo? Sí, pero que todos son diferentes y debemos conocerlos. ¿Listo? Luego pasamos a un calentamiento específico, ejercicios que se aproximen a la técnica o la capacidad de desarrollar. Aquí yo invito siempre a los entrenadores a que empecemos a identificar y a fortalecer esos ejercicios de técnica. Si hago entonces y voy a hacer ejercicios analíticos, en el calentamiento se permiten.
Si voy a hacer algún trabajo individualizado fuera del contexto, pues después de esa movilidad, de los ejercicios y durante ese calentamiento, puedo extraer a ese deportista y fortalecer ese espacio o esa estructura que le hace falta. Le doy un plus más, ¿listo? Para que pues se ponga a tope con los demás compañeros. Ejercicios predeportivos pueden ser sin elemento, con aproximación del elemento. Depende pues obviamente la edad deportiva en la que nos encontremos, la etapa de formación. Acá es muy importante que todos los chicos, los deportistas, las niñas, se sientan parte de, ¿listo? Si desde el calentamiento, si es un deporte colectivo, yo empiezo a excluirlo de una u otra manera, sin que él tenga la posibilidad de socializar, no se va a sentir parte del grupo y muy seguramente no va a tener una cohesión con el mismo. Y los deportes colectivos básicamente se asocia a través de la simpatía. Ni siquiera hay una razón específica que se pueda determinar por qué le paso la pelota, simplemente es porque me genera simpatía. Y pongo un ejemplo claro, muchachos, acá. No sé si todos están poniendo atención, espero que sí. Si usted está buscando una dirección, tiene el papelito en la mano y hay dos personas, ¿por qué se decide preguntarle a uno y no al otro? Exactamente sucede lo mismo cuando alguien lleva la pelota, el elemento. Simplemente se toma la decisión. ¿Por qué? Porque siento una simpatía o una afinidad explicablemente o inexplicablemente. ¿Listo? ¿Y eso cómo lo voy a mejorar yo? A través de ejercicios que permitan que se relacionen todos con todos, que eso aflore y se mejore. Pero si siempre hago los mismos ejercicios y permito que siempre esté la misma parejita, se van siempre los dos buenos y siempre los últimos que no quieren escoger nadie, pues muy seguramente sigo relegando a ellos dos que no van a tener participación significativa en el grupo. Bien. Entonces, esa fase inicial, introductoria del calentamiento, debe iniciarse agrupando a los deportistas, captando su atención, exponiendo los objetivos de la sesión, verbal, de forma gráfica. Hay algunos profes que utilizan ya las tablets, les muestran de una forma dinámica lo que se va a hacer, cuál es el objetivo, muestran de pronto algún referente frente a eso. Entonces, si van a trabajar el doble ritmo, muestran, por ejemplo, entonces a un deportista o una deportista que lo haga perfecto y muestran y dicen, bueno, muchachos, vamos a trabajar para hacerlo un poco como ella, etcétera. ¿Listo? Es un ejemplo que ahí pongo para que quede más claro. Se debe detallar cómo se conseguirán los objetivos propuestos. Recuerden, muy importante que el objetivo tenga el qué, el cómo y el para qué. Es decir, qué medios y métodos se van a emplear, muchachos. Eso es importante que también el deportista lo reconozca y que ustedes los tengan identificados, que es lo más importante. ¿Listo? Como el entrenador debe elevar los niveles de motivación de los deportistas, esto favorece el cumplimiento de los objetivos. Si nosotros no estamos contentos, si no estamos felices y no nos genera motivación, la teoría dice que no voy a aprender. ¿Listo? Entonces, eso es básicamente porque nosotros segregamos una serie de hormonas en el cerebro y si generamos esas hormonas que la felicidad nos ayudan a segregar, el aprendizaje es mucho más significativo. Esta parte puede durar de 3 a 5 minutos. El entrenador debe estar siempre preparado pues, para todo lo que se le presente y tiene que estar muy bien observando a todo el colectivo o a la individualidad de su atleta que tenga a la mano. ¿Listo? Es importante de pronto tener algunas herramientas, yo les digo siempre visuales, les entrego algún mapa, algunos movimientos, etc. No sé si alguno de ustedes juega baloncesto. ¿Sí o no? ¿Ninguno? Bueno, muchachos, cuando por ejemplo ya llegan a los equipos del top. Pues a mí me gusta jugar baloncesto, de vez en cuando. Bueno, perfecto. Cuando su merced juega baloncesto, ¿será que hay algunas jugadas que se repiten usualmente en el baloncesto? Sí, profe, hay algunas que se llaman, creo que se llaman crossover, que son muy parecidas, pues algunas son muy parecidas a otras, ¿no? Entonces, Sí, perfecto. ¿A qué va mi pregunta? Es que en relación a lo que estamos diciendo, si tenemos algún tipo de ayudas. Cuando ustedes llegan, algunos, por ejemplo, llegan a jugar baloncesto profesional,
en Estados Unidos lo primero que hace el entrenador es entregar el libro de jugadas. Y está en el libro de jugadas defensivas, ofensivas y las transiciones. Es un libro, ¿sí? Que ahí viene que tiene que hacer el deportista. ¿Sí? Tiene que estudiarlo, repasarlo y aprenderlos. Por eso es que algunos jugadores latinoamericanos cuando van no tienen una gran participación porque nos cuesta y no tenemos el hábito de fortalecer, aparte de lo motriz, también lo conceptual. Entonces nosotros desde la escuela podemos también utilizar ese tipo de estrategias. Yo le pido a todos mis entrenadores que armen 3 a 5 jugadas de balón detenido, que los monten en alguna aplicación de estas que ya están y que las envíen a los muchachos. Ellos entonces simplemente lo que también hacen, aparte de trabajar en el campo, es que revisan esas acciones y les ponemos algunos nombres, que Messi, que Neymar, etcétera, etcétera. Y eso genera un aprendizaje significativo. En el voleibol aplica también y lo pueden hacer sin ningún problema, los deportes así obviamente. Introducción al calentamiento. El calentamiento presenta la preparación fisiológica y psicológica para las tareas que se van a aproximar. O sea que yo en el calentamiento sí o sí debo obtener algunos fragmentos específicos en esa fase inicial de lo que voy a hacer en la fase central de mi sesión. ¿Listo? Tengo que ir acercándolo, ahí tengo que ir empezando a mostrar los pequeños conceptos que más adelante se van a transformar en grandes conceptos. Calentamiento favorece el rendimiento y retrasa las lesiones. Eso ya también es claro para nosotros. Alguno de ustedes me podrá decir, profe, pero yo no he visto el primer ser humano que caliente cuando un perro lo va a morder. Si el perro se sale y lo va a morder, usted arranca a correr y, hermano, alcanza una velocidad increíble, sí, porque tiene un tipo de hormonas que está segregando su cuerpo y su parasimpático para poder responder a esa necesidad, que básicamente lo que hace el calentamiento es eso, excitar el sistema parasimpático para generar un tipo de estímulos o defensas para nuestra actividad física. Entonces, por ejemplo, quita algunas, desinhibe algunas hormonas que vienen desde nuestro intestino para poder que esa sangre vaya hacia otro lugar donde se necesita y se transporte de manera adecuada el oxígeno y se transporten los desechos que provienen de este tipo de actividades. Nuestras pupilas se dilatan, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes ya conocen. Elevar la temperatura corporal, estimular la actividad del sistema nervioso central para pues reclutar esas fibras musculares y tener mejor reflector miostático también para la actividad. Bien, reduce el tiempo de la reacción motriz y mejora la coordinación, lo que mencionaba anteriormente, facilitando el rendimiento motor. Un buen calentamiento predispone al atleta motivándolo para dar su mejor rendimiento. O sea, no solamente la parte física, sino que tiene que salir motivado, con ganas de salir y comerse el mundo. ¿Algo que aportar? Sí, muy bien los que están pensando eso. ¿Puedo utilizar el juego? Excelente. ¿La lúdica tiene que estar en el calentamiento? Sí, señor. Es un gran camino para poder llegar a esa parte central con una buena activación y también motivado, y que intrínsecamente se vayan aplicando los conceptos que se van a desarrollar. Profe, y también para aportar ahí un poco desde el calentamiento, podemos ya ir trabajando el objetivo general de la sesión. Claro, sí señor, tiene toda la razón, lo que mencionaba anteriormente, se tiene que ir desarrollando el pequeño concepto de lo que yo voy a hacer. Por ejemplo, si yo dentro del calentamiento, desde esa parte inicial, empiezo a hacer ejercicios, por ejemplo, con el balón, en un espacio amplio de conducción. Entonces tengo 20 muchachos, 15 tienen balón en la conducción y otros 5 no tienen el balón. Y lo que voy a poner es un juego de persecución. ¿Listo? Entonces, 60 segunditos, aquel que quede sin la pelota pierde, el que quede con la pelota gana. Y básicamente la intención es que los que no tienen pelota persigan a los que sí tienen, se la quiten y ese tiene que buscar a otro para quitársela. Y ahí que estoy dándole un poco de prioridad, pues obviamente a la conducción, por más de que esté obteniendo un beneficio también fisiológico. Y ahí voy trabajando un poco de la mano lo que voy a ver en la parte central. Calentamiento general, pues se debe incrementar progresivamente la carga, los procesos metabólicos se aceleran,
ojo con lo que dice ahí, pilas, no te pases o te da la pálida, que básicamente a veces nosotros hacemos una pretemporada en el calentamiento y cuando llegan a la parte central, pues esas fibras, por ejemplo, musculares están agotadas y no tenemos cómo restablecer ese grado de fatiga. ¿Listo? Entonces tenemos que tener también allí cuidado. El flujo sanguíneo aumenta, obviamente elevando la temperatura corporal, ¿no? Estimula el centro respiratorio, favoreciendo el aporte de oxígeno. Algunas teorías se basan en el índice de la transpiración para indicar el calentamiento. Digamos que puede ser un indicador para decir, bueno, ya podemos terminarlo, pero ojo que porque si estamos en alguna zona del país donde hay una temperatura significativa o una humedad significativa, a veces o aparece la sudoración o por ende no se puede ver la sudoración. Entonces hay que tener cuidado con este indicador. Yo creo, profe, eso igual depende de de la persona, porque hay personas que transpiran más que otras. O sea, puede ser un indicador un poco, no sé, muy poco preciso, yo diría. Muy general. Sí, señor. Así es. La duración del calentamiento puede ser de 15 a 20 minutos, algunos incluso se pueden extender a 30 y como lo mencionamos anteriormente, hasta 45 minutos puede durar. Si la actividad es interrumpida, la sudoración puede iniciarse a los 12 o 13 minutos, cuando la temperatura externa es de 8 a 10 grados centígrados. Entonces, ojo también con ese detalle ahí. Porque se puede suspender por cualquier tipo de situación que se presente. Entonces, debo tenerlo presente. La sudoración va a aparecer, o sea, ustedes van a tener la evidencia de la sudoración. Es que, ¿por qué lo menciono? Porque algunos de nosotros, no sé, no todos, hasta que no vemos que el deportista está lavado en sudor, pues no creemos que está realmente ya activo. Y no siempre es un predictor certero del nivel de activación. ¿Listo? Por eso lo mencionamos. Si yo hago un calentamiento intenso, yo pueda conseguir que mi deportista tenga su oración a los 2 o 3 minutos, ¿listo? Pero no garantiza el potencial funcional adecuado. ¿Qué quiere decir? Que no, en algunos escenarios, con algunas temperaturas externas, teniendo en cuenta también la experticia del deportista, yo puedo hacer que en 2 o 3 minutos mi deportista sude, pero no quiere decir que todos los sistemas estén realmente activos y previstos para la actividad que va a enfrentar. ¿Listo? Ya cuando tenemos nuestro calentamiento específico, el objetivo pues es poner a punto al deportista para el tipo de trabajo predominante que va a realizar durante la parte inicial de la sesión. Oiga, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en el voleibol, Gloria, ¿cómo se llama cuando todos saltan después de que la pasadora pues pasa el balón para rematar? Cuando salta, Sí, el bloqueo. hay como una especie de Bloqueo. que la quieren confundir. Entonces, cuando la pasadora va a tener la pelota, se la va a tirar a la que va a rematar, otras dos saltan, otra salta por el otro costado contrario. ¿Cómo se llama? No, profe, no tiene nombre, o no sé. Pues bueno. O sea, pues sí, es como una confusión ahí para ver que el bloqueo se confunda del otro equipo. Sí, para engañar al otro, sí, yo sé, pero bueno, no sé, ya no sé, no tiene algún nombre específico. Pero si yo voy a trabajar esa jugada en el voleibol, en la parte central y en el calentamiento inicial y en el general, no hice ningún movimiento predispositorio, se puede llamar así, que predisponga al cuerpo para los saltos, la recepción de la caída, el impulso adecuado, etcétera, muy seguramente la ejecución de esos movimientos van a tardar en asimilarse de manera adecuada y hasta puedo llegar a generar algún tipo de lesión, ya que los mecanismos de propiocepción no están activados correctamente. Entonces, sí o sí, debo haberlo hecho antes también, ¿listo? Y aquí en este específico, sí o sí, debo haberlo tocado en algún momento, o sea, debo haberlo hecho, ¿bien? Ejercicios muy cercanos a la técnica, a trabajar lo que van a hacer en la parte obviamente central de la sesión, ¿listo? Y la parte principal de la sesión, pues, es el contenido central de esa parte del aprendizaje, ¿listo? ¿De qué va a depender, muchachos? Esa parte central de la construcción, pues, del nivel de entrenamiento,
de la fase de entrenamiento, de la etapa del entrenamiento en el que estemos, el tipo de deporte, obviamente, ¿listo? Del sexo, de la edad. ¿Por qué el sexo? ¿Qué tendrá que ver eso? ¿Quién se anima para seguir? Profe, pues porque es diferente trabajar a hombres que con una mujer, ¿no? Pues sí, pero ¿por qué? Profe, de pronto en la disciplina de la gimnasia, no es lo mismo, o sea, un hombre no puede alcanzar el mismo rango de movilidad que de pronto la mujer, por ¿Por las qué? hormonas, los Perfecto, estrógenos, todo ese tema, ¿no? perfecto, La carga. perfecto, Nicky, muy bien. Simplemente no es porque sea mujer o hombre, ¿no? Sino porque la composición bioquímica es diferente y la predisposición a una serie de ejercicios también. Entonces, la mujer, cuando por ejemplo está en su periodo menstrual, hay un pico de ese periodo menstrual que genera una alteración bioquímica en su organismo que a su vez da como resultado una adaptación en ese momento corporal, ¿sí? Si yo desconozco esto, entonces, y soy entrenador, por ejemplo, de algún deporte colectivo de alta intensidad, voleibol, baloncesto, fútbol y demás, y desconozco esto y no sé en qué etapa están mis deportistas, y yo en esa sesión, en la parte central, pongo ejercicios de saltabilidad, cambios de dirección, espacio reducido, donde mi deportista tenga que acelerar, frenar y girar a mucha velocidad, de pronto hasta con alguna sobrecarga o algún tipo eh, de rival que la esté molestando y demás, que genere unos movimientos inestables, pues estoy empujando un poco más a que esta deportista tenga una lesión, por ejemplo, en su ligamento cruzado anterior, ya que en ese estado hormonal, el bíceps femoral, que le llamamos isquiotibial, pierde del 35 al 40% su capacidad contráctil, ¿sí? Y este músculo es el que genera la estabilidad de la rodilla cuando, por ejemplo, hace la fase de amortiguación de un salto. Si yo desconozco estos componentes, muy seguramente no los voy a tener en cuenta y lo que genero es eh, más probabilidad de que mi deportista se lesione, entre otros componentes. ¿Bien? Y obviamente la fase del plan del entrenamiento. Para pocos avanzados, movimientos que tengan que aprender, sí o sí tienen que, los menos avanzados, esos momentos que tengan que aprender, allí tienen que socializarse. Velocidad, la contracción, el desarrollo de la fuerza, el desarrollo de la resistencia, los movimientos técnicos y tácticos deben ser los más, deben ser los primeros ejercicios de la parte inicial. ¿Por qué? ¿Quién me quiere responder este último apartado ya para ir finalizando la sesión de hoy? ¿Por qué los movimientos técnicos y tácticos deben ser los primeros ejercicios en desarrollarse en la parte inicial, pues de esa parte central? Profe, porque este tipo de ejercicios se deben realizar en ausencia de fatiga para que puedan ser como fijados bien o bien aprendidos. Excelente respuesta, muy bien. Parte final o vuelta a la calma, tiene la finalidad de disminuir el nivel de la incitación alcanzada por el organismo, esa eh, que ya logramos con todo lo que habíamos hecho anteriormente, con la posición, la colaboración, etcétera, etcétera. ¿Listo? Reducir la tensión muscular y nerviosa a la cual estuvo sometido mi deportista durante toda la jornada. Hay que asegurar el paso gradual de una actividad intensa a la otra más pausada, utilizar diferentes medios y métodos, puede ser trote suave, con ritmo decreciente, marchas con ejercicios algunos respiratorios, ¿por qué no en los más pequeñitos juegos sencillos de bajo nivel de motilidad? O sea, yo creo que acá me equivoqué. De bajos niveles debe ser de motilidad posiblemente y acciones de relajación. ¿Qué quiere decir? Pues que el juego que yo estoy utilizando no vaya en pro de que se excite más, que quiera ganarlo y quiera forzarse un poco más, ¿sí? Sino que sea un juego un poco más tranquilo, un poco más socioafectivo quizás, o de responder cosas puntualmente.
organizar el área, que quiere decir que ellos también hagan parte de esa fase donde recogemos el material, organizamos, ordenamos, etc. Efectúa el análisis de la sesión, la retroalimentación, mencionamos que se logró, que no se logró. Se dan orientaciones individuales y se propicia la motivación para la próxima sesión de entrenamiento, dando claridad de lo que se hizo en la sesión de ese día, lo que se logró. ¿Por qué? Porque si no lo hacen y si no mencionan claramente lo que se desarrolló y lo que se logró, simplemente cuando el niño llega a la casa, me ha pasado, hija, ¿y qué hiciste en la clase? No, nada, jugar. Y ya. Pero si ustedes le dejan muy claro lo que hicieron, pues yo entonces, hola hija, ¿qué hicieron en la clase? No, hoy trabajamos cómo deslizar el brazo, la respiración a 2 tiempos, etcétera, etcétera. Es diferente el mensaje que el niño se lleva para la casa. Bien, entonces para el día lunes, muchachos, tenemos las socializaciones de los compañeros y cada uno de ustedes va a tener que traer el bosquejo, la planificación de la sesión de entrenamiento que ya está aplicando con sus deportistas en el plan de entrenamiento que estamos desarrollando. ¿Listo? Y cada uno va a tener la posibilidad de socializarla 5 minutos. Eso lo vamos a hacer el día lunes. Aparte de las socializaciones que ya tenemos por parte de los compañeros, cada uno de ustedes va a socializar en 5 minutos su sesión de entrenamiento. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, señor profe, todo muy claro. Profe, lo de la sesión únicamente socializa para subirla a la plataforma también. No te entiendo. Dime, repita por favor. Que si lo de la sesión de entrenamiento que es para socializar de hoy en 8, el lunes, también hay que subirla a la plataforma o la vamos a subir después de que hagamos una retroalimentación el día lunes, o sea, muy seguramente hay que subirla para el día viernes. Profe, eso lo... Qué pena, yo tengo una pregunta. Profe, si somos 3 integrantes de grupo, ¿toca subirlo solamente uno o tenemos que subirlo todos? Solo uno. ¿O tenemos que hacerlo todo, la socialización? Por grupo de planificación siempre lo sube solo uno. La socialización, ojalá que puedan participar todos ahí de la socialización. Si son 3, pues se divide en la parte inicial, central y final. Ah, ok, profe. Gracias. Ok. Listo, muchachos. Muchas gracias por la atención. Que estén muy bien. Que descansen. Bueno, profe. Hasta luego, Listo, profe. profe, muchas gracias, igualmente. Chao. Feliz tarde.